Bueno, vamos a empezar. Venga, va. Bueno, esto, el tablero empieza vacío, a diferencia del ajedrez, que el tablero empieza lleno de fichas. Aquí empieza vacío. El objetivo del juego es hacer territorio. Imaginemos que el tablero es un territorio virgen que no tiene dueño. Ambos jugadores van a intentar, con las piedras, adueñarse de la mayor parte del territorio que puedan. Se van poniendo las fichas en las intersecciones. Normalmente empiezan primero las negras. Esta sería la primera regla de juego. Mueve una vez cada uno. Así de sencillo, ¿vale? Mueve una vez cada uno. Normalmente se cogen las esquinas, porque en las esquinas es más fácil hacer territorio. Ya tienes dos paredes hechas, que son los bordes del tablero. Aunque el centro, estratégicamente, es muy importante, como en todos los juegos. Por ejemplo, en el fútbol, en artes marciales, siempre el centro es muy importante. Pero donde se hace el territorio y los puntos más fácil es en las esquinas, ¿de acuerdo? Bueno, la primera regla, como os acabo de decir, mueve una vez cada uno. Normalmente empiezan las negras primero. Segunda regla, lo que no vive muere. ¿Qué quiere decir? Que se pueden capturar piedras. Esta piedra que está aquí en el medio, por ejemplo, si blanco consiguiese rodear esta piedra completamente, estaría capturada o comida. Bien, es verdad que mueve una vez cada uno, pero bueno, para explicar cómo se captura, en esta situación la piedra negra está en Atari, que equivale al jaque del ajedrez. Aquí no se avisa. Entonces, si negro no hace nada, a la siguiente jugada blanco podría capturar. Estas piedras se cuentan al final. Cada piedra comida se cuenta al final. Vale. Si ahora es el turno de negro, puedes tirar, puede poner una piedra más, con lo cual, ahora para capturar estas dos piedras, blanco tendría que rodear completamente por fuera las dos. Aquí las dos capturadas, ¿vale? Bien. Entonces, cuando esto está así, se dice que el negro solo tiene una libertad. Cuando está así, negro tiene 4 libertades, que son los 4 puntos adyacentes. Este y este. Es decir, así le quitas una libertad, así le quitas otra libertad, así le quitas, por ejemplo, aquí otra libertad, solo queda una. Y aquí se come. No hace falta poner en los puntos que están en diagonal, ¿vale? Esto no es necesario, estos 4 sobran. Vale. Esa sería la segunda regla, la captura, o lo que no vive muere. Habría que explicar qué es un grupo vivo, cómo se mata un grupo, qué es un grupo muerto, etcétera, pero eso viene después. En realidad no es una regla del juego, es una consecuencia lógica de las reglas del juego. Y tercera regla, el que hace más puntos gana la partida. ¿Los puntos cuáles son? Son las intersecciones libres. Por ejemplo, si negro consiguiera hacer esto, tal que así, habría hecho un territorio de 9 puntos. 3, 6 y 9. Miguel Ángel, si yo hago esto, las blancas no pueden poner aquí. Buena pregunta. El blanco, siempre que haya una intersección donde tenga libertades, puede poner. La única jugada que no está permitida en este juego es lo que podríamos llamar suicidio. Si aquí, por ejemplo, negro acaba de ser capturado, ahora en el turno de negro no puede poner ahí, porque no tiene libertades. Si hubiese aquí una, sí podría, aunque no tiene mucho sentido aparentemente. No está permitido eso. Porque te van a comer, ¿no? Es decir, el suicidio no se puede. Aquí no es suicidio todavía, porque tiene libertades. ¿Pero qué finalidad tendría poner ahí? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué finalidad tiene? Eso se va descubriendo durante la partida. Imaginemos que está todo rodeado por fuera. Imaginemos que blanco rodea a negro por fuera. Puede darse caso, ¿no? En la partida las formas que se dan son infinitas prácticamente. Si negro entra ahí, si blanco entra ahí, perdón, es posible que negro muera. Porque para vivir, y esto ya no son reglas de juego, las reglas de juego ya las he explicado, ahora son consecuencias lógicas. Para que esto sea territorio negro tiene que poder vivir. ¿Cómo se vive? Haciendo una formación de 2 ojos. Vale, os lo explico. Vamos a poner aquí como ejemplo. Este juego tiene un atractivo especial, que puedes hacer una formación indestructible. A diferencia del ajedrez, en la que el rey se puede enrocar para estar más protegido o seguro, pero no es totalmente seguro, al final se le puede dar jaque mate al rey. Aquí se puede hacer una formación completamente indestructible.
Estos son los dos ojos, serían los dos ojos. Eso ya no se puede capturar de ninguna manera. ¿Por qué? Es muy lógico. Si blanco quiere comer esas piedras, las piedras se comen rodeando, ¿no? Tendría que poner por aquí, ¿no? Si pone aquí es suicidio. No puede, porque negro tiene otra libertad ahí todavía. Y tampoco puede poner aquí porque queda otra libertad. Y lo que no se puede poner es dos a la vez. Si está así, por ejemplo, aquí hay punto vital. ¿Cuál es el punto vital? Si fuera blanco, ¿dónde pondrías? ¿Dónde estaba la negra? Exacto, ese es el punto vital. Si juega aquí blanco, negro muere. ¿Por qué? Porque no puede hacer dos ojos. Negro ya no puede poner, se queda en Atari. No hace nada, vale. Juega blanco, está en Atari, tiene que comer. Aquí hay dos puntos, pero solo es un ojo. Porque entra blanco, Atari, negro come y solo hay un ojo. Y en un ojo sí se puede entrar. ¿Por qué? Porque esto que os he explicado aquí no se admite el suicidio. Pero si, por ejemplo, ponemos aquí 3 piedras, ¿ahora se puede entrar? Pregunto. Sí. ¿Por qué? Porque al entrar, come. Te faculta la posibilidad. Ganas libertad. Lo que pasa es que poner aquí la blanca no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, porque Sí, al entrar comes todas. Ah, sí. Comes todas. ¿Y No por qué? tiene libertades. Las piedras negras no tienen Cuando no libertades. tienen libertades, se ¿la comen, comes? eso es. Ah. Si por ejemplo, vamos a poner como estaba, estaba así. Si por ejemplo hay una libertad por fuera, ahora sí sería suicidio. No podría entrar porque no captura nada, como es aquí, por ejemplo. Al no capturar nada, todavía no puede entrar. Tiene que cerrar por fuera todas las libertades y ya cuando es la última, en el ojo sí puede entrar. Pero por aquí no hay blancas. No, los bordes del tablero hacen de pared natural. Sí, pero O sea tú que- pones aquí la blanca Sí. y te comes las negras. Como todas, claro, están rodeadas. No lo veo. ¿No lo ves? Es lo mismo que si pones, por ejemplo... La pared haría el color de blanco. Claro, en es este lo mismo caso. que si pones aquí, por ejemplo, 3 piedras, aquí 3 piedras, en el borde del tablero no hace falta poner por fuera. Aquí y aquí comes las 3. Estas están comidas. ¿Lo ves? Pero esta blanca, ahí hay un hueco. Tú puedes poner la blanca Ahí. y la blanca, Y- como ya tiene pared, Comes todo. ¿no es suicidio? No, porque comes todo, igual que aquí. O sea, Tú cuando estabas así, puedes entrar. ¿Por qué? Porque al entrar, comes una piedra. la forma de comer piedras es quitándole libertades. Exactamente. Quitándole Aunque tenga todas las todo libertades. ese territorio, Aquí- prácticamente este territorio era de las negras. No, eso solo es un punto, que es un ojo. Aquí es más complicado. Aquí, por ejemplo, hay O más sea que eso no puntos. se considera territorio. No. Si estuviera vivo, sí, son 2 puntos de territorio. Así son 2 puntos de territorio y está vivo. Si lo pones así, son 2 puntos, pero solo es un ojo. Si blanco rodea por fuera, negro muere. Bien. En este caso es más complicado, porque aquí ahora le toca el turno a las negras. Por ejemplo, aquí, imaginemos que blanco viene aquí, negro aquí y blanco aquí, y ahora una formación excepcional que se suele dar en un 5% de las partidas. Solo hay un ojo, pero los dos viven, se llama seque. Este tendría dos ojos. Seque. No, este solo es un ojo y aquí solo hay un ojo. Ninguno de los dos puede jugar. ¿Y este? No es ojo. Eso no es ojo. Ojo es cuando estás completamente... Cuando tienes 3, ¿no? Ojo sería esto. Cuando está rodeado. Este está rodeado, ¿no ves? Es ojo. Aquí, un ojo. Ah, vale. Lo Sí, primero, es que lo ves, pero yo no lo lo primero veo. que se juega aquí es a ver los ataris. Cuando te están dando un atari, por ejemplo, así, imaginemos que está así, y ahora es el turno de las negras. ¿Dónde tendrías que poner? Con negras. Estás en atari, ¿dónde tienes que Estoy poner? en Atari. Negro está en Tendría que Atari. poner aquí, Ahí, probablemente, muy ¿no? bien, muy bien. Ahora blanco viene aquí, ¿dónde vas? ¿Dónde voy? Para escapar. Aquí. Bien. Ahora, si viene aquí, ¿dónde vas? Aquí. Aquí. Vale, y ahora. Esto me parece Viene una aquí. escalera. Es una escalera, exactamente. Todo depende de lo que hay al final del recorrido. Eso depende de las veces de los jugadores. ¿Dónde llega al final? A una pared blanca. ¿Qué quiere decir? Que me va a comer todas las Que fichas. pierde todas. Te estás perdiendo el Que tiempo. pierde todas. Estoy perdiendo el Si tiempo. choca con la pared blanca, pierde ¿Y si todas. me pongo aquí? No, eso no hace nada. Entonces, cuando esto está así,
Esto ya no hay que añadir una piedra más, porque en vez de perder 2, ahora pierdes 3. Hay que dejar, esto se queda así Y que me la coma. cuando quiera o cuando pueda. Eso queda ahí, porque las piedras mientras estén en el tablero aún pueden tener utilidad. Mientras siguen Nunca en el se tablero. sabe lo que Nunca va a se pasar. sabe. El concepto de reciclaje se ve muy bien en este juego. Algo que está muerto puede ser útil. Las reglas básicamente, como os he dicho, son 3. Primera, alternancia de los jugadores. Mueve una vez uno y luego otro, empezando las negras generalmente. Esa es la primera regla. Segunda regla, lo que no vive muere. ¿Cómo mueren las piedras? Rodeándolas. Cuando es un grupo, os explicaba así un poco de pasada, hacer una formación inexpugnable, pira, con 2 ojos. Vale. Lo que no vive muere. Y tercera regla, el que hace más puntos de territorio gana la partida. Así de sencillo. Es una partida de aprendizaje, se trata de que aprendáis de qué va. Cuando hay ventaja, empieza el jugador blanco, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Y se acabó. Se acabó. Aquí tienes que... Bueno, esto... ¿Se acabó? ¿Cuándo se acaba esto? Es por mutuo acuerdo. Queda aquí mutuo. Bueno, la partida acaba de mutuo acuerdo, cuando los dos jugadores consideran que ya no hay más territorio por ganar o conquistar. En este caso, bueno, como tú estás aprendiendo a jugar, yo te lo digo, ya no hay más territorio por conquistar. A veces queda la duda, algún puntito por ahí que se puede arañar. En este caso no hay más puntos, ni siquiera este. Entonces lo que queda, que no está tapado todavía, son puntos neutrales. Dame, en japonés se llama dame. Significa que no tienen valor. Puede jugar cualquiera de los dos. Por ejemplo, aquí da lo mismo si pone él o si pongo yo. Aquí da lo mismo. Aquí da lo mismo. No se gana ningún punto ni se pierde. Ya está, se han tapado todos los puntos neutrales. Y ahora se cuenta. Bien, lo primero que se hace es quitar las prisioneras. En este caso hay una prisionera negra, otra prisionera negra y otras 2 prisioneras negras. Son prisioneras porque no pueden vivir. Ya os he explicado antes, vida y muerte. Este es el territorio negro, no hay ninguna prisionera, y este es el territorio blanco. Vale, ahora se cogen las que se han perdido durante la partida, capturadas y prisioneras, y se meten en el territorio del que las ha perdido. ¿Vale? Así, así, Sería así. como quitarle esos... Cada prisionera blanca es un punto menos. Si solo tienes unas pocas, pues es poco. Si tienes muchas, es mucho. Y ahora se ordena el territorio con la finalidad única de contar más fácil. Pero así está un poco obligado para contar. Entonces se ordenan rectángulos, generalmente, para poder contar más fácil. Entonces esto sería negro, esto es blanco. Normalmente se pone múltiplos de 10. Por ejemplo, aquí ya tenemos 10. Los espacios. Los cruces. Incluso los del borde. Los Vamos a puntos ahí en el territorio, claro, son más puntos. Eso así, se por contaban. ejemplo, así, No se contaba. así, Las fichas igual, ¿no? Sí, así. las fichas. Pero ahora ya entiendo por qué se pone... Y así, vale. Entonces, blanco tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Por 3, 33. Y 2, 35.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 45 y 10, 55. Blanco tiene 55 y negro tiene 4 por 3, 12, más 1, más 2, 14, 55. Una victoria de las blancas por bastante diferencia, ¿no? 14 a 55, si no me equivoco, son la diferencia 41 puntos, ¿no? 41. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre esas tres piedras? Los puntos que tienen alrededor. Eso es. Para capturar esta piedra tienes que poner 4. Para poner esta aquí, este es el borde es como si fuera la pared, es como si te están así empujando. 3. ¿No? Sí, sí. Y para la esquina, las esquinas son muy raras, porque se juntan dos paredes y pasan cosas raras en las esquinas. Solo 2. ¿Ves esto? Sí. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 9. Pero aquí hay 6 fichas y aquí hay 12. Es más costoso hacer estos 9 puntos que aquí, porque aquí estás Pero aquí he hecho utilizando... 9 puntos. Sí. Claro. ¿Dónde están los puntos que he hecho? ¿Las fichas Uno. también cuentan? No. 1, 2, 3, Ah, vale, sí, 4, sí. 5. Los Pues del las borde esquinas lo llevo cuentan. fatal, vale. Hacer en las esquinas es más fácil y más cuesta menos. Sí, no, mi función era esa. Lo de los dos ojos, lo repetimos otra vez, vale. ¿Por qué un grupo está muerto o no está muerto? O está vivo. O sea, para que esté vivo. Pero vamos a ver, aquí hay punto vital. El punto, esto no haría falta. El punto vital, ahí, ¿no? Se juega blanco, negro muere. Entonces, para que negro viva, tiene que jugar ahí. Punto vital. Vale. Ahora hay 4. Si le toca jugar a negro, ¿dónde pondrías? Cuidado, la pregunta lleva trampa, ¿eh? Cuidado. ¿Dónde pondrías si te tocase jugar con negras? La pregunta lleva trampa, aviso. Ya, tengo que ver dónde están las blancas colocadas. Imaginemos que es una partida y te toca jugar a ti. Vale, voy a arriesgarme. No. Ahí justo es donde no, porque ahora hay punto vital y negro muere. Claro, Negro muere. efectivamente. Ahí no. Piensa otro. Ahí no, lógico. Vale, pues entonces dejaríamos un ojo. por lo Bueno, menos. ahí, si juegas ahí, ya estás viva. Pero no es correcto. ¿Por qué? Porque solo tenía la elección Porque dos. aquí tienes 4 puntos. Ah. No, claro, yo te he dicho, la pregunta lleva trampa. Ya. ¿Por qué? Porque no es necesario jugar dentro. Ah, No es vale. necesario jugar dentro. O sea, aquí tienes 4 puntos. Si juegas, vale, ya tienes ojos, pero ahora tienes un punto menos. Y además, es como si no hubieras jugado, casi, porque no haces nada. Esto ya está vivo. Tenías que jugar en cualquier otra parte del tablero, pues, cualquier sitio del tablero, Igual, sí. fuera. Pero las blancas aquí podrían hacer otra Si torre, ¿no? entra el blanco, entonces sí, ya tienes que jugar para hacer ojos. ¿Qué Pero quiere decir? tampoco, según Aquí el no hay el punto blanco vital. Tampoco tiene sentido que entre. Depende, Bueno, si te pilla depende. descuidado. Aquí no hay punto vital, por lo tanto no es necesario jugar. No, Si no hay punto el vital. blanco consigue hacer esto, Pues entonces igual, come y hay ojos. Hay ojos. La única posibilidad es que el blanco consiga hacer esto. Vale. Que consiga jugar 2 veces. Eso es, Ahí ya no hay ojos, está muerto. Pero en cuanto juega blanco, tú ¿quién contestas. ¿quién está muerto? Y ahí, sí, ahora mismo hay punto vital. El punto vital es este. Si por ejemplo blanco juega allí, ahora no hay punto vital. Eso es absurdo para blanco. Blanco porque se muere. Porque Pues que no, si te pones ahí y te lo comes. si juega otra más, comes 2 y ya está, y vives. Sí. Por lo tanto, aquí no hay punto vital. Con 3 puntos hay punto vital. Con 4 no hay punto vital. Pero lo que es el go, Aquí está el oro. si pongo 5, sí hay punto vital. Entonces, Si juega, siempre hay punto vital con impares. juega blanco. ¿Dónde jugarías? Punto vital. Al centro, muy bien. Quiere decir que si le toca a negro, ahí vive. Tengo que suplir. Ahí vive. ¿Vale? Ah, sí. Inclusive, con 6 puntos también hay punto vital. Ponemos el jarrón o las orejas del conejo